Una de las peores estafas que contenía el acuerdo Santos-FARC fue la promesa de que el pacto entre el actual gobierno y la guerrilla no solo otorgaría unos privilegios políticos obscenos para los camaradas de Timochenko, actual candidato a la presidencia, pese a sus crímenes de lesa humanidad. El gobierno Santos también prometió que el acuerdo traía consigo una apertura política general, que beneficiaría a nuevos movimientos y partidos pequeños sin importar su ideología. Desde el inicio sospeché que esta era una gran mentira. Cuando pude hacerle una pregunta al respecto a Humberto de la Calle, el ex jefe negociador en La Habana, quien ahora también es precandidato presidencial junto a Timochenko, aseguró que su acuerdo con las FARC brindaba todo tipo de garantías y derechos para la participación de todos los interesados en la política. Pero adicionalmente, y allí quiero referirme al doctor Reisbeck en concreto, entendemos su punto de vista y por eso, además de esto, en el punto 2 se hizo una apertura política. Por ejemplo, como él lo planteó, él dice, ¿por qué necesitamos pasar el umbral? Nosotros abrimos la posibilidad de que un partido tenga personería jurídica y si no pasa el umbral tenga derechos, pueda ir a los espacios de televisión pública, de campañas o de la televisión ordinaria para exponer sus ideas, en fin. Es decir, por ejemplo, ese partido libertario, incluso si pierde, podría tener personería jurídica porque ahora y eso no le da unos derechos, y ahora no. Luego, separemos los dos temas, pero en el punto 2 sí se abrió la política mucho más y se generaron posibilidades para partidos pequeños como los del doctor Reisbeck. Fíjese cómo es la política. Hay pequeños partidos hoy, exacto, que están apoyando eso porque también entienden que es un mensaje. Sí, él mira, que casi pierde su... Exacto. Luego dijéramos que unas son de cal y otras de arena. Nosotros sí creemos que una guerrilla que deja las armas hay que empujarla a hacer política, pero simultáneamente hicimos un proceso de apertura para otros partidos. O sea que Daniel Reisbeck, si quiere, con su líder, con su movimiento libertario, puede perfectamente... Sí, cuando se apruebe el acuerdo. Hoy, más de un año después de la victoria del no en el plebiscito, que Santos, de la Calle y sus aliados en el Congreso decidieron ignorar por completo, vaya demócratas, es evidente qué significa la apertura política que prometió el acuerdo Santos-FARC. En primer lugar, sigue en pie la tremendamente injusta garantía para las FARC de que obtendrán 10 curules en el Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Así no obtengan un solo voto en las urnas. Para poner cifras en contexto, la bancada de 5 senadores garantizada para las FARC equivale a la representación en la Cámara Alta tanto de la Alianza Verde como del Polo Democrático, partidos que obtuvieron más de 540.000 votos cada uno en las elecciones del 2014 y sin embargo solo superaron el umbral por menos de un punto. Y en la Cámara de Representantes, los 5 congresistas de las FARC formarán una bancada mayor de la que tienen en este momento tanto el Polo Democrático como el Movimiento Mira. Estos partidos tienen 3 representantes cada uno, tras obtener más de 410.000 votos en el 2014. En términos estrictamente electorales, Santos les está regalando a las FARC el equivalente de unos 429.000 votos al Senado y un número similar a la Cámara de Representantes. El partido de las FARC será el único que ingrese al Congreso por fiat burocrático, mas no por medio de la voluntad electoral. Como dice de la Calle, unos son de cal y otros son de arena. Por otro lado, la supuesta apertura del sistema electoral resultó ser un fraude que cerró la posibilidad de la participación política para independientes aún más de lo previamente establecido. La promesa de la Calle de abrir la política mucho más y generar oportunidades para partidos pequeños consistía en eliminar el requisito de obtener el umbral en las elecciones al Congreso para obtener y conservar la personería jurídica de los partidos y movimientos. Ahora, ¿qué es la personería jurídica? Es la figura legal que convierte a un movimiento político en un partido oficial, brindándole el derecho a presentar candidatos a elecciones presidenciales, legislativas y municipales, sin tener que recolectar firmas para inscribirse y sin tener que pagar multas por no obtener el umbral el día de las elecciones. Bajo las reglas actuales, solo los partidos que hayan superado el umbral en las últimas elecciones para el Congreso, que es el 3% del voto total al Senado a nivel nacional, el equivalente de unos 428.000 votos, cuentan con la personería jurídica. La eliminación del requisito del umbral que prometió de la Calle en su campaña para el plebiscito era de lo poco positivo que contenía el acuerdo con las FARC. En teoría, cambiaba unas reglas de juego diseñadas para que los partidos existentes
los cuales cuentan con maquinarias políticas a nivel nacional, se mantengan en el poder. Mientras tanto, el umbral es una barrera prácticamente insuperable para los movimientos incipientes, los cuales tienden a concentrarse en la política local. Como alternativa, De la Calle prometió que el acuerdo le otorgaría la personería jurídica a movimientos que lograran demostrar que tienen cierto número de afiliados. Esto permitiría que un movimiento independiente con fuerza regional pudiera presentarse, por ejemplo, a elecciones locales, sin necesidad de conseguir firmas ni pagar multas. Construyendo sobre su representación local, obtenida en uno o varios consejos o asambleas, el movimiento hipotético luego podría intentar llegar al Congreso, de nuevo sin necesidad de presentar firmas ni de ser multado en caso de no obtener más de 400.000 votos. De tal manera sería mucho más factible de lo que es ahora construir un movimiento político desde lo local hasta lo nacional, como se debe poder hacer en una democracia moderna y bien diseñada. El texto de la reforma política que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 7 de noviembre no solo elimina la posibilidad de que un movimiento obtenga la personería jurídica si demuestra contar con cierto número de afiliados. En otras palabras, la supuesta apertura política que prometió De la Calle resultó ser una clausura que consolida aún más el dominio que ejercen los partidos tradicionales sobre el sistema electoral. ¿Quiénes ganaron con la reforma política? Como era de esperar, los partidos que la aprobaron. La reforma cerró el sistema dentro de los partidos, al solo permitir que estos presenten listas cerradas al Congreso, empezando en el 2022. Dado el escaso nivel de democracia interna dentro de los partidos, esto significa que los varones electorales y los jerarcas de cada agrupación se encargarán de escoger no solo a los candidatos que conforman una lista al Congreso, como sucede ahora, sino que también podrán decidir el orden en el que cada lista presenta a sus candidatos. Es decir, cualquier candidato nuevo que ingrese a la lista de un partido estará a la merced de los caciques. Su función se limitará a conseguir votos para que los caimacanes de los partidos, quienes monopolizarán los primeros puestos de las listas, se perpetúen en el Congreso, en los consejos municipales y en las asambleas departamentales. La posibilidad de crear disidencias dentro de los partidos será cada vez más remota. Los partidos políticos también aprovecharon la oportunidad de la reforma política para tomar medidas que les ayudan a salvar su propio pellejo y lucrarse aún más con el dinero de los contribuyentes al fisco. La reforma política habilita la posibilidad de coaliciones entre los diversos partidos para presentar candidatos y listas desde las elecciones de 2018. Esto quiere decir que los partidos que temen perder la personería jurídica por una potencial falta de votos suficientes para obtener el umbral en las próximas elecciones podrán formar una coalición e unirse para mantener sus prebendas en el Congreso. Por otro lado, los congresistas también aprobaron la financiación predominantemente estatal para sus propias campañas. Traducción: así usted no simpatice con ningún partido político, estará obligado a financiar todas sus campañas con sus impuestos, lo cual ya ocurre, pero a un grado menor. Aparte de los partidos establecidos, los otros grandes ganadores de esta reforma política son, por supuesto, las FARC, a quienes les fue otorgada la personería jurídica sin que tuvieran que ganársela en las urnas, entre otros privilegios políticos inalcanzables para cualquier agrupación política independiente, pacífica y respetuosa de la ley. Pero a nadie le debe sorprender que haya surgido una alianza entre las FARC y los partidos del Congreso para repartirse entre ellos el botín de la rama legislativa. Como he dicho varias veces en los últimos años, en La Habana las FARC y el gobierno Santos no estaban negociando la paz, sino el poder.